Si eres católico, amas a la Iglesia Católica, la consideras tu madre y además amas la sacralidad, la bondad, la riqueza de la Sagrada Liturgia, este video es para ti. Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Hace unos días, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco ha sacado un nuevo documento llamado Desiderio Desiderabis, con el cual ha querido prolongar este primer motu proprio, Traditiones Custodes, con el cual limitó, restringió la celebración de la misa extraordinaria. El Papa ha querido ahora profundizar al respecto de el sentido de la liturgia, el sentido de la celebración, a través de una reflexión de su parte. Es un documento maravilloso, yo me lo leí en un día y he sacado los numerales que para mí considero pueden servirme para mi ministerio, pero también pensando en ustedes. Quiero compartirles entonces aquellos numerales que he sacado al respecto de este documento. Los tengo aquí anotados. Iremos leyéndolos, así que guarden un poquito de tiempo para esto. Dispónganse a reflexionar juntamente con el Papa este documento realmente que ha sido maravilloso. Lamentablemente ya hay voces por ahí, he escuchado de algunos que dicen que este documento es como una declaración de muerte contra la misa extraordinaria o llamada misa tridentina, que tiene espíritu modernista y que ni sé qué cosas. Así que tengan cuidado con esas voces que lamentablemente lo que hacen es despotricar contra el Papa, quizá por resentimientos, quizá por, yo qué sé, rencillas, no lo sé. Sencillamente tienen esas cuestiones, quizá en el mejor de los casos, por una buena conciencia, pero que está en el error, ¿no? Bien, nosotros como católicos vamos a disfrutar en cambio de estas palabras. Les voy a poner en la pantalla el documento. Aquí tenemos la carta apostólica Desiderio Desiderabi del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. El nombre Desiderio Desiderabi viene justamente del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 15, donde Jesús dice: cuánto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua. Leamos el numeral 1, que es justamente la expresión que tiene el Papa, las motivaciones para realizar este documento. Queridos hermanos y hermanas, con esta carta deseo llegar a todos, después de haber escrito a los obispos tras la publicación del motu proprio Traditiones Custodes, para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la liturgia, dimensión fundamental para la vida de la Iglesia. El tema es muy extenso y merece una atenta consideración en todos sus aspectos. Sin embargo, con este escrito no pretendo tratar la cuestión de forma exhaustiva. Quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. No da normativa, es decir, que no va a dar nuevas directrices al respecto de la celebración de la Eucaristía en este caso, sino en general se va a centrar en la reflexión personal que quiere compartir con nosotros. ¿Y por qué no hay una cuestión de directrices, de nuevas normas? Porque la liturgia actual ya presenta las normas necesarias para celebrar correctamente la Sagrada Liturgia. Lo que sucede, y eso también va a denunciar el Papa Francisco, es que lamentablemente abusamos dentro de la Iglesia de vez en cuando y a veces muchas veces de la Sagrada Liturgia y la podemos estropear y la podemos lamentablemente denigrar, inclusive profanar. Es una cuestión horrible, ¿no? Ahora nos saltamos al numeral 21, que está justamente en el contexto de redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Primero el Papa advierte de este moralismo ascético, que para celebrar la misa es que yo tengo que hacer todo de mí en una cuestión demasiado estoica, demasiado jansenista. ¿A qué me refiero? A que
la salvación la gano con mi esfuerzo y con mis fuerzas, ¿no? Un momento. No es un moralismo ascético. Evidentemente que implica la moralidad de la persona, implica el ascetismo, también el dominio de la voluntad, la penitencia y todo esto, pero no es que tú te ganas la celebración y tú la vas a celebrar mejor porque vivas un moralismo ascético. Significa que me refreno con todas las fuerzas y considero que ese esfuerzo que yo hago es lo que a mí me gana la salvación y lo que a mí me gana el recibir la gracia de Dios por la pura voluntad humana, ¿no? Entonces no tiene que ver con eso y por eso el Papa dice esto hermosísimo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. Para que el antídoto de la liturgia sea eficaz, para que llegue a nosotros el fruto, el remedio, la sanación, el alimento, se nos pide redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Me refiero una vez más a su significado teológico, lo que sucede realmente allí. No una mera dramatización que a veces quizá inclusive se llega a pensar en eso tan lamentable, ¿no? Sino que hay una cuestión ahí teológica eficaz que se está dando en la celebración. Como ha descrito admirablemente en el número 7 de la Sacrosanctum Concilium. La liturgia es el sacerdocio de Cristo revelado y entregado a nosotros en su Pascua. Qué hermoso, es Cristo mismo quien está actuando en ese momento, presente y activo hoy y a través de los signos sensibles. A través de lo que vemos, la liturgia justamente está cargada de una forma tan hermosa de esos signos sensibles: agua, aceite, pan, vino, gestos, palabras, silencios, momentos. Todo esto, pues, nos manifiesta la realidad de esta Pascua presente, para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme toda nuestra vida, transformándonos cada vez más en Cristo. Es decir, que no es por mi moralismo ascético, sino por la gracia y el poder de Dios que actúa en la celebración litúrgica, que impacta en mi vida. Y evidentemente, eso sí, yo tengo que hacer todo lo posible para disponerme a recibir esta sobreabundancia de gracia. Al respecto del asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica, el Papa nos regala lo siguiente en el numeral 24. El asombro ante este misterio. Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. Si no estamos fascinados y asombrados por lo que ocurre en cada misa, pues nos haríamos como una lamentable barrera contra la gracia de Dios. No bastan los esfuerzos, aunque loables, para una mejor calidad de la celebración. Es decir, que hay que hacer todo lo posible para que sea una celebración digna. Ni una llamada a la interioridad, es decir, que uno tiene que buscar siempre el recogerse, la espiritualidad, para celebrar con calidad la Eucaristía, la liturgia. Incluso esta corre el riesgo de quedar reducida a una subjetividad vacía si no acoge la revelación del misterio cristiano. Porque puede ser que yo voy solo a la misa porque ahí me siento bien, un intimismo, un subjetivismo allí entre mi Jesucito y yo, y no abre su experiencia de fe a una realidad que trasciende inclusive la cuestión meramente intimista y personal. Es un misterio que involucra a todo el género humano y que tiene que ver con Cristo, con la Trinidad, que tiene que ver con la redención y la salvación, y que tiene que ver con mi conversión. El encuentro con un Dios no es fruto de una individualidad búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado, es gracia. Podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación, que en la última cena llega al extremo de querer ser comido por nosotros. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? Pues a asombrarnos de la maravilla de cada acción litúrgica. Al respecto de la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, resalto el numeral 32. Nos dice: volvamos de nuevo al cenáculo de Jerusalén. En la mañana de Pentecostés nació la Iglesia, célula inicial de la nueva humanidad. Solo la comunidad de hombres y mujeres reconciliados, porque han sido perdonados,
vivos porque Él está vivo, verdaderos porque están habitados por el Espíritu de la verdad, puede abrir el angosto espacio del individualismo espiritual. El Papa insiste tanto en esto. Es una celebración, inclusive, como diría también el Papa Benedicto XVI, cósmica. Luego, más adelante, en el numeral 34, nos dice: aquí se plantea la cuestión decisiva de la formación litúrgica. Dice Guardini, un teólogo católico: así se perfila también la primera tarea práctica. Sostenidos por esta transformación interior de nuestro tiempo, debemos aprender nuevamente a situarnos ante la relación religiosa como hombres en sentido pleno. Nuestra humanidad total, mi ser personal que lo integra todo, es aquel que se encuentra en el acto litúrgico. Y por ello, la liturgia me habla a mi humanidad para que por la humanidad trascienda a lo divino. Esto es lo que hace posible la liturgia. En esto es en lo que nos debemos formar. El propio Guardini no duda en afirmar que sin formación litúrgica, las reformas en el rito y en el texto no sirven de mucho. No pretendo ahora tratar exhaustivamente el riquísimo tema de la formación litúrgica, solo quiero ofrecer algunos puntos de reflexión. Creo que podemos distinguir dos aspectos: la formación para la liturgia y la formación desde la liturgia. El primero está en función del segundo, que es esencial, y continúa en el numeral 35. Ya hago una breve explicación. Es necesario encontrar cauces para una formación como estudio de la liturgia. A partir del movimiento litúrgico se ha hecho mucho en ese sentido, con valiosas aportaciones de muchos estudiosos e instituciones académicas. Sin embargo, es necesario difundir este conocimiento fuera del ámbito académico, de forma accesible, para que todo creyente crezca en el conocimiento del sentido teológico de la liturgia. Esta es la cuestión decisiva y fundante de todo conocimiento y de toda práctica litúrgica, así como en el desarrollo de la celebración cristiana, adquiriendo la capacidad de comprender los textos eucológicos, los dinamismos rituales y su valor antropológico. En palabras sencillas, nos encontramos en un tiempo específico en el que cada miembro de la Iglesia tiene que esforzarse por una celebración consciente de la liturgia, sabiendo que tengo que prepararme para celebrarla, pero que inclusive, más aún, me deje catequizar por la misma liturgia. Ella me impacta, me habla, me enseña, me educa. Y a través de el estudio personal, luego yo conociéndola más, ella misma, a mí mismo, me instruye, me edifica, me impacta con la gracia misma que se hace presente en mi vida a través de este diálogo con lo sagrado, a través de mi humanidad, que integra evidentemente también mi espiritualidad. Más adelante, en el numeral 39, en este mismo sentido, dice: una última observación sobre los seminarios. Además del estudio, deben ofrecer también la oportunidad de experimentar una celebración no solo ejemplar desde el punto de vista ritual, sino auténtica, no en el mero ritualismo, aunque debemos hacer lo que más podamos para mantener el rito íntegro, para que se haga todo según las rúbricas. Sin embargo, tiene que ser algo auténtico, vital, que permita vivir esa verdadera comunión con Dios, a la cual debe tender también el conocimiento teológico. Solo la acción del Espíritu puede perfeccionar nuestro conocimiento del misterio de Dios, que no es cuestión de comprensión mental, sino de una relación que toca la vida. Tampoco podemos caer en una especie de gnosticismo litúrgico. Es lo que yo más conozco, lo que yo más comprendo, entonces eso es lo que más a mí me impacta o lo que a mí solamente me asombra. No. Es toda la liturgia y muchas veces con un conocimiento básico puede ser que me impacte mucho más. Inclusive a veces con un conocimiento incipiente, que hago un acto de fe y dejo que la misma liturgia me vaya educando y me vaya comunicando ese conocimiento. Entonces tiene que ser una relación que toca la vida. Una experiencia que debe ser la raíz misma de mi vida cristiana luego.
Esa experiencia es fundamental para que una vez sean ministros ordenados los seminaristas, puedan acompañar a las comunidades en el mismo camino de conocimiento del misterio de Dios, que es misterio de amor. Si el seminarista experimenta esto, lo vive, luego lo puede celebrar, entonces lo puede comunicar también a los fieles. Continúa en este mismo sentido. En el numeral 44, dice el Papa Francisco, Guardini escribe: con esto se delinea la primera tarea del trabajo de la formación litúrgica. El hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Qué hermosísimo, eso es importantísimo. La liturgia está llena de simbolismos y el hombre hoy tan carente de apreciar la simbología no puede apreciar la riqueza de la liturgia por esta misma carencia. Esta tarea concierne a todos, ministros ordenados y fieles. La tarea no es fácil, porque el hombre moderno es analfabeto, ya no sabe leer los símbolos, apenas conoce de su existencia. Esto también ocurre con el símbolo de nuestro cuerpo. Es un símbolo porque es la unión íntima del alma y del cuerpo, visibilidad del alma espiritual en el orden de lo corpóreo. Y en ello consiste la unicidad humana, la especificidad de la persona irreductible a cualquier otra forma de ser vivo. Si a veces no reconocemos nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, como un símbolo y una manifestación de nuestra dimensión espiritual, ¿cómo vamos a reconocer la riqueza de la simbología en la liturgia? Nuestra apertura a lo trascendente, a Dios, es constitutiva. No reconocerla nos lleva inevitablemente a un no conocimiento, no solo de Dios, sino también de nosotros mismos. No hay más que ver la forma paradójica en que se trata al cuerpo, a veces con cuestiones de tatuajes, con cuestiones de recreaciones del propio cuerpo, de mutilaciones, de cambiar mi cuerpo por una visión distinta, o bien tratado casi obsesivamente en pos del mito de la eterna juventud, y entonces masacrarlo, y entonces exigirle tanto, supuestamente para custodiar mi juventud, mi salud inclusive, y a veces también mi apariencia, para que los demás me vean, entre comillas, bonito. O bien reducido a una materialidad a la cual se le niega toda dignidad. Utilizar solamente el cuerpo como objeto de placer, de poder, de tener. El hecho es que no se puede dar valor al cuerpo solo desde el cuerpo. Todo símbolo es a la vez poderoso y frágil. Si no se respeta, si no se trata como lo que es, se rompe, pierde su fuerza, se vuelve insignificante. El cuerpo por sí mismo, no podemos llegar a reconocerlo. Es el símbolo del cuerpo mismo que me hace trascender a una calidad que dignifica a este cuerpo por todo lo que integra y lo que él mismo representa. Toda la dimensión humana, espiritual, psicológica, emocional, afectiva, toda mi historia, mi vida, mi alma. Así, entonces, comprendido el cuerpo, uno puede respetarlo y dignificarlo, o mejor dicho, darle la dignidad que se merece. Ya no tenemos la mirada de San Francisco, que miraba al sol, al que llamaba hermano, porque así lo sentía. Lo veía bello e radiante, con grande esplendore. Lo veía bello y radiante con un gran esplendor, y lleno de asombro cantaba: De te altissimo porta significazione. Del Altísimo, esto que contemplo lleva todo su significado. Me habla de Dios, del Dios Altísimo. Haber perdido la capacidad de comprender el valor simbólico del cuerpo y de toda criatura hace que el lenguaje simbólico de la liturgia sea casi inaccesible para el hombre moderno. No se trata, sin embargo, de renunciar a ese lenguaje. No se puede renunciar a él porque es el que la Santísima Trinidad ha elegido para llegar a nosotros en la carne del Verbo. Dios mismo se ha hecho hombre, ha tomado cuerpo y ha sido entonces hecho la imagen visible del Dios invisible.
El hombre moderno no puede renunciar a reaprender la lectura de los símbolos, desde su ser corpóreo hasta luego la Sagrada Liturgia. Se trata más bien de recuperar la capacidad de plantear y comprender los símbolos de la liturgia. No hay que desesperar, porque en el hombre esta dimensión, como acabo de decir, es constitutiva, y a pesar de los males del materialismo y del espiritualismo, ambos, negación de la unidad cuerpo y alma, está siempre dispuesta a reaparecer como toda verdad. No perdamos la esperanza de que la fuerza de la misma verdad se hace imponente y podemos regresar a ella. En el sentido del simbolismo, del cuerpo, de la liturgia, según el Papa nos dice. Continúa el número 45. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo volver a ser capaces de símbolos? ¿Cómo volver a saber leerlos para vivirlos? Sabemos muy bien que la celebración de los sacramentos es, por la gracia de Dios, eficaz en sí misma, es decir, ex opere operato. Pero esto no garantiza una plena implicación de las personas sin un modo adecuado de situarse frente al lenguaje de la celebración. Es verdad que es eficaz, y sin embargo, esto no garantiza luego una prolongación, por ejemplo, en la vida. No garantiza unos frutos convenientes y los que el Dios quiere darnos a través de el acto litúrgico, por ejemplo, a través de la recepción de la Eucaristía, sino que más bien puede ser que vaya en detrimento. La lectura simbólica no es una cuestión de conocimiento mental, de adquisición de conceptos, sino una experiencia vital. Y así, esta experiencia nos garantiza que lo que se efectúa eficazmente allí, entonces se repercute en mi vida. Numeral 48, en cuanto ya acerca del arte de la celebración. Ya hemos visto lo que es necesario para poder celebrarla, para poder asistir. Sobre todo el Papa insiste en la cuestión de la liturgia en la dimensión simbólica y de esta experiencia personal y comunitaria, una experiencia vital. Y ahora trata el punto del arte de la celebración. En el numeral 48 y 49 nos dice el Papa: un modo para custodiar y para crecer en la comprensión vital de los símbolos de la liturgia es ciertamente cuidar el arte de celebrar. Esta expresión también es objeto de diferentes interpretaciones. Se entiende más claramente teniendo en cuenta el sentido teológico de la liturgia descrito en el número 7 de Sacrosanctum Concilium, al cual nos hemos referido varias veces. El arte de la celebración no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas, ni tampoco puede pensarse en una fantasiosa, a veces salvaje y brutal, eso lo pongo yo lo último, creatividad sin reglas. Es decir, ni el rubricismo, que si no hice esto, ya celebré mal, ni esta alocada creatividad sin reglas de que me invento aquí, que pongo aquí, que acá, de lo cual muchas veces los tradicionalistas acusan, no sin razones, a algunas celebraciones litúrgicas del rito ordinario, y por ello el Papa insiste en esto. A ver, tenemos que esforzarnos por cumplir todas las rúbricas, pero que no sea eso el centro. Y por otro lado, no podemos caer en inventarme cosas supuestamente por pastoral. Ya la misma norma integra la pastoral. Esto, descubrirlo, es hermosísimo. La misma directriz integra la pastoral. Si sabes comunicarla, pues ahí está todo. Y por ello el Papa dice, volvamos ahora al sentido de la celebración. Comuniquemos esto. No solamente esperemos llegar a la liturgia y que ella nos hable, sino que aquel que celebra se esfuerce por comunicar estos símbolos de manera adecuada, entendible, para que quienes están participando sean beneficiados de ellos. El rito es en sí mismo una norma, tiene una estructura.
y para el celebrante una disciplina que hay que cumplirla. Y la norma nunca es un fin en sí misma. Es decir, que el rito y la norma no son por sí mismos, para sí mismos, sino que siempre está al servicio de la realidad superior que quiere custodiar, y hacia eso dirigimos lo que hacemos en el rito, lo que cumplimos en la norma. Porque puede ser que hagamos el rito y cumplamos la norma, pero sin espíritu. Y esto no comunica nada. Continúa el número 49. Como cualquier arte, requiere diferentes conocimientos. En primer lugar, la comprensión del dinamismo que describe la liturgia. El momento de la acción celebrativa es el lugar donde a través del memorial se hace presente el misterio pascual para que los bautizados, en virtud de su participación, puedan experimentarlo en su vida. Sin esta comprensión se cae fácilmente en el exteriorismo, más o menos refinado, y en un rubricismo, más o menos rígido. El Papa acentúa aquí los momentos celebrativos que tienen que comunicar lo que se está en ese momento viviendo, lo que se está efectuando. Hay que tener cuidado en caer en la pura exterioridad y hay que tener cuidado en el puro rubricismo. El Papa insiste en esto y yo también lo hago para que quede esto muy claro. Siempre el término medio es la virtud y entonces intentar que hayan símbolos exteriores, cumplir las rúbricas, intentar que todo exteriormente sea lo más impecable, lo más hermoso, pero no es el centro, y que si en algún momento tengo que renunciar a unas flores, y si en algún momento tengo que dejar algo exterior, algo inclusive que está dentro de la rúbrica, ¿no? Por ejemplo, ahora pienso, celebrando la misa y el incienso se apaga. Los carbones no dan más, no hay fuego, pero se comenzó con el incienso y luego el sacerdote se enoja. Y ahora, ¿por qué no hay el incienso y los monaguillos? ¿Qué pasó acá? Momento, tranquilo, ¿no? No podemos caer en el puro rubricismo de que como comenzó con el incienso, tiene que terminar con el incienso, o que en la pura exterioridad, para que se vea solemne, hay que traer el incienso, ¿no? O si no, no es solemne. No, espérate un momento, ¿no? Entonces, de esto advierte el Papa. Hay momentos en los que quizá no se puede cumplir todo. Hay momentos en los que quizá no se puede poner todo para que sea solemnísima la celebración. Esto no es lo más importante. El espíritu, la comunicación, la experiencia, Cristo, su misterio pascual, eso es lo más importante. Luego continúa el 49. Es necesario, pues, conocer cómo actúa el Espíritu Santo en cada celebración. Esto es imprescindible. Entonces, captar el espíritu de la misma liturgia y cómo el Espíritu Santo actúa en él. El arte de celebrar debe estar en sintonía con la acción del Espíritu. Solo así se librará de los subjetivismos, que son el resultado de la prevalencia de las sensibilidades individuales, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, y si no está eso, entonces ahí me enojo. Y de los culturalismos, que son incorporaciones sin criterio de elementos culturales, que nada tienen que ver con un correcto proceso de inculturación. Esos culturalismos, es que aquí en mi barrio, o es que aquí en mi tierra, o es que aquí en mi pueblo hacemos esto, y cómo lo metemos a la fuerza en la liturgia. Cuidado con eso, ¿no? Por último, es necesario conocer la dinámica del lenguaje simbólico, su peculiaridad, su eficacia. ¿Cómo se da este lenguaje, no? Esto es importantísimo. Y por ello nos saltamos al numeral 51 y se nos dice lo siguiente. Al hablar de este tema, podemos pensar que solo concierne a los ministros ordenados que ejercen el servicio de la presidencia. En realidad, es una actitud a la que están llamados a vivir todos los bautizados, no solamente el que preside, no solamente el sacerdote. Pienso en todos los gestos y palabras que pertenecen a la asamblea. Entonces, esta simbología entendida, conocida, celebrada, es importante y aquí el Papa hace una lista. Reunirse, caminar en procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse,
cantar, estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar. Son muchas las formas en que la asamblea, como un solo hombre, participa en la celebración. Realizar todos juntos el mismo gesto, hablar todos a la vez, transmite a los individuos la fuerza de toda la asamblea. Es una uniformidad que no solo no mortifica, sino que, por el contrario, educa a cada fiel a descubrir la auténtica singularidad de su personalidad, no con actitudes individualistas, sino siendo conscientes de ser un solo cuerpo. No se trata de tener que seguir un protocolo litúrgico, se trata más bien de una disciplina, en el sentido utilizado por Romano Guardini, que, si se observa con autenticidad, nos forma. Son gestos y palabras que ponen orden en nuestro mundo interior, haciéndonos experimentar sentimientos, actitudes, comportamientos. Dime, ¿lo has experimentado? ¿Verdad que es maravilloso? No son el enunciado de un ideal en el que nos inspiramos, sino una acción que implica al cuerpo en su totalidad, es decir, ser unidad del alma y cuerpo. Toda la asamblea litúrgica es uno solo viviente, es la iglesia que se encuentra en cada uno de esos corazones palpitantes, en un único corazón, en el de Cristo, que es el corazón del cuerpo místico mismo de Cristo, la unidad del Cristo, es decir, el Cristo total que está allí en una celebración de alabanza, gloria, adoración a Dios mismo, a la Trinidad. En este mismo sentido, el numeral 54 nos dice lo siguiente: no se impacienten, ya vamos a ir terminando. Si bien es cierto que el arte de la celebración concierne a toda la asamblea que celebra, lo que hemos dicho antes, no es menos cierto que los ministros ordenados deben cuidarlo especialmente. Todos tenemos que ser conscientes de la responsabilidad y de la actividad inclusive que tenemos en la celebración, pero los ministros ordenados evidentemente tienen un cuidado especial. Es decir, son los que están llamados a dirigir la celebración y por ello tienen una responsabilidad mucho más grande. Visitando comunidades cristianas he comprobado a menudo que su forma de vivir la celebración está condicionada, para bien y desgraciadamente también para mal, por la forma en que su párroco preside la asamblea. Ya lo decía también Reiniero Cantalamessa, los fieles no pueden ser más santos que su párroco, porque él pone la impronta, él les da el alimento y de eso se van formando. Por ello, cuán importante es también la conversión litúrgica de los ministros. Podríamos decir que existen diferentes modelos de presidencia. He aquí una posible lista de actitudes que, aunque opuestas, caracterizan a la presidencia de forma ciertamente inadecuada. Veamos, cuando un sacerdote que preside la celebración lo hace inadecuadamente. Rigidez austera o creatividad exagerada. O sea, la rigidez austera es lo que decíamos antes, ¿no? Todo lo que dice la rúbrica y así, y no puede moverse ni hacerse nada distinto aquí y acá. Es una cuestión tan fea, no tan tensa. O creatividad exagerada. Y entonces hace lo que se le da la gana. Ahorita se me ocurre esto, ahorita se me ocurre esto otro, ¿no? Ahora, en cambio, misticismo espiritualizador o funcionalismo práctico. Misticismo espiritualizador, el sacerdote se olvida de todo. Está tan metido, digamos, en su intimismo con Dios que, por ejemplo, no le importa si hace una buena o mala predicación. No, lo importante es Dios. Entonces me olvido de que hay una asamblea. Me olvido de comunicar a ellos. Es solamente yo y mi Jesucito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por otro lado, el funcionalismo práctico. Porque ya me toca hacer y hago todo porque hay que hacer así y sin espíritu en cambio, ¿no? Son los dos polos. Los dos desgraciadamente inadecuados. Por un lado, ahora, afabilidad sobreabundante o impasibilidad hierática. Entonces,
demasiado como cercano, demasiado humana la celebración, y él también, ¿no? Entonces saluda a todo el mundo y aquí y acá, en el momento de la paz se baja al uno acá a dar la mano, a dar abrazos, el sacerdote, ¿no? Y la impasibilidad hierática, en cambio, todo tiene que ser solemnísimo y esta persona no muestra ningún sentimiento, no muestra ningún gesto humano. Supuestamente está ahí y ya. Eh, no sé ni cómo explicarlo porque creo que nunca lo he visto, ¿no? Pero me imagino esta persona que no expresa absolutamente nada. Es como un muerto que supuestamente está celebrando solemnemente un rito, ¿no? A pesar de la amplitud de este abanico, creo que la inadecuación de estos modelos tiene una raíz común: un exagerado personalismo en el estilo celebrativo, que en ocasiones expresa una mal disimulada manía de protagonismo. Todo lo que hemos mencionado, lamentablemente, se está promocionando el mismo celebrante. Imagínense cualquiera de esas situaciones y es el celebrante el que se está proyectando. Es un personalismo celebrativo. Esto suele ser más evidente cuando nuestras celebraciones se difunden en red, cosa que no siempre es oportuno y sobre la que deberíamos reflexionar. Eso sí, no son estas las actitudes más extendidas, pero las asambleas son objeto de este maltrato frecuentemente. En ese mismo sentido, el numeral 58 nos dice: cuando la primera comunidad parte el pan en obediencia al mandato del Señor, lo hace bajo la mirada de María, que acompaña los primeros pasos de la Iglesia. Miren, el Papa nos direcciona a una celebración tan natural. O sea, pensar en la Virgen María es decir, así tengo que celebrar. Eso es lo mejor. El mejor modelo para celebrar la misa es la Santísima Virgen, ¿no? Evidentemente me estoy refiriendo a los que participan de ella, a los fieles. En cuanto al sacerdote, su espíritu, intentar emularlo, ¿no? Para también celebrar con ese espíritu, ¿no? Mariano, también la celebración litúrgica. Evidentemente la Virgen María no puede presidir una celebración eucarística, ¿no? Sino que me estoy refiriendo al espíritu con el que ella realiza cada acto litúrgico, así también el sacerdote con ese mismo espíritu. Nos dice: perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús. La Virgen Madre supervisa los gestos de su Hijo encomendados a los apóstoles. Es como la que está también cuidando, ¿no?, de que los apóstoles oren, celebren como tienen que hacerlo. Qué hermosísimo. Que así también los sacerdotes nos sintamos siempre supervisados por María, en el sentido positivo, ¿no? Como ha conservado en su seno el Verbo hecho carne, después de acoger las palabras del ángel Gabriel, la Virgen conserva también ahora en el seno de la Iglesia aquellos gestos que conforman el cuerpo de su Hijo. El presbítero, que en virtud del don recibido por el sacramento del orden repite esos gestos, es custodiado en las entrañas de la Virgen. ¿Necesitamos una norma que nos diga cómo comportarnos? Mejor sintámonos unidos a ella, sintámonos custodiados en las entrañas de ella, y entonces esto va a ser tan connatural a nuestra vida interior que la celebración litúrgica por fin transmitirá lo que tiene que transmitir lo sagrado, lo santo, y no a una persona, a un sacerdote me refiero, a quien preside. Y por último, nos dirigimos al último numeral, 65, en el último párrafo. Pienso que es una hermosa conclusión al respecto de este documento. Dice el Papa: abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión. Sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Se nos ha dado la Pascua. Conservemos el deseo continuo que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros, bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia.
Es importante. El Papa termina mencionando la cuestión de las polémicas. No andemos con lamentables murmuraciones y por allí escuchando al uno y al otro que critican la celebración de la misa en el rito ordinario, sino que más bien primero aprendamos a conocerlo, ¿no? A amarlo, a vivirlo. Y si eres católico, pues a reconocer también el soplo del Espíritu Santo que ha puesto este rito actual. Y evidentemente, eso sí lo insisto muchas veces, no desdeñemos ni despreciemos el rito extraordinario, que si bien es cierto en este momento de la historia se ha restringido, no significa que se ha perdido o que sea minusvalorado o que sencillamente tenemos que rechazarlo. Por supuesto que no. Hay una coyuntura aquí de situaciones que ha llevado al Papa a restringirla. Eso no significa que después, quizá saliendo bien de esta situación, el Papa, el actual o uno futuro, haga que sea más accesible esta celebración, ¿no? Bien, queridos hermanos, sencillamente esto quería compartir con ustedes, espero que les sirva de provecho y que no se hayan cansado. Ahora sencillamente permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.